Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos de la Rie Sostenible, el ciclo de webinars de nuestro despacho que tiene por objeto que profesionales expertos en distintas materias conversemos sobre materias relacionadas con la sostenibilidad y los criterios ESG. Hemos querido dedicar el webinar de hoy, por tratarse de una norma novedosa y muy importante, a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Como muchos de ustedes sabrán, tras una tramitación parlamentaria iniciada hace ahora aproximadamente un año, o casi exactamente un año, en la que entre Congreso y Senado propusieron más de 1.300 enmiendas al texto remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes, lo que da buena cuenta de la importancia y la expectación que generó la iniciativa. Finalmente, el 9 de abril vio la luz en el BOE la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Una norma que entró en vigor el día 10, excepto en lo relativo a las medidas fiscales que introduce, que lo hará el 1 de enero de 2023, y que supone la derogación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2011. La norma se plantea 4 grandes objetivos, como son la lucha contra el cambio climático, la protección de la salud y el medio ambiente, la consecución de algunos de los ODS de la Agenda 2030, como los 12, 13 y 14, que se refieren respectivamente a la promoción de un modelo de producción y consumo responsable, a la lucha contra el cambio climático y a la defensa del medio marino, y que persigue igualmente lograr los objetivos europeos en materia de economía circular, y para ello incorpora a nuestro reglamento tanto la directiva que en 2018 modificó la Directiva Marco de Residuos, como la aprobada en 2019 para lograr reducir el impacto de determinados plásticos sobre el medio ambiente. Una medida que, como muchos de ustedes sabrán, o con la que, como muchos sabrán, la Comisión Europea persigue o busca no solo lograr un modelo o un sector del plástico más circular, sino también un modelo de menor consumo de plástico y de reducción de su impacto negativo, sobre todo en el medio marino. La norma se alinea con los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular 2030, es coherente con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y representa una de las modificaciones estructurales a las que se comprometió el Gobierno de España con la Unión Europea para la aprobación, como condición para la aprobación del plan presentado para la canalización de los fondos que llegan a España con cargo al instrumento Next Gen. La nueva norma presta especial atención a muchos aspectos, no sería posible tratarlos todos, pero quizás por destacar los más relevantes podríamos comenzar por el refuerzo que hace del principio de jerarquía de residuos. Como saben, es lo que determina el orden de prioridad de las actuaciones en la materia. Prevención, preparación para el reciclado, preparación para la reutilización, reciclado, valorización, incluida la energética y también eliminación, y para ello introduce algunas medidas como, por ejemplo, ordenar a las administraciones públicas que adopten instrumentos económicos, dice la norma, ¿no? En forma de tasa o prestaciones patrimoniales públicas no tributarias que en el fondo traten de garantizar el objetivo de pago por generación. La norma también refuerza las medidas en materia de la prevención de la generación de residuos e introduce medidas muy concretas para evitar el despilfarro alimentario y también para evitar los residuos marinos. Refuerza las obligaciones en materia de recogida selectiva de residuos y ordena establecer recogidas separadas para nuevas fracciones de residuos, los bioresiduos, los residuos textiles, los aceites de cocina usados, los grandes residuos o los residuos domésticos peligrosos, etc. Y especifica el alcance de las obligaciones de los sistemas ampliados, sistemas de responsabilidad ampliada de los productores, incorporando al ordenamiento la Directiva 2018/851 y previendo que mediante Real Decreto y para cada concreto tipo de flujo de residuos pues podrán establecerse medidas adicionales relacionadas con el ecodiseño de los productos, con la introducción de instrumentos que garanticen el retorno de los productos para su reutilización o el retorno de los residuos para su eliminación, así como obligaciones financieras, ¿no? Siendo ese un primer bloque de las medidas que introduce la nueva ley, el segundo, que ha despertado muchísima expectación, también es el relacionado con los plásticos, puesto que, como muchos sabrán,
la norma introduce nuevas medidas encaminadas a reducir su consumo, medidas a sensibilizar a la gente y medidas relacionadas con su mercado, y también medidas directamente encaminadas a prohibir su introducción en el mercado, ¿no? Y el tercer gran bloque es quizás el de las medidas fiscales, por supuesto, introducidas por la norma, dado que, entre otras, pues, la norma crea un nuevo impuesto sobre los envases no sustituibles de reutilización, crea también un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, y también modifica el llamado canon hidráulico o el canon por la utilización de las aguas continentales para la generación de energía eléctrica. En definitiva, estamos ante una norma muy importante que introduce medidas de muy diversa índole legal, fiscal y jurídica y técnica. No me refiero, porque ya lo hicimos en el webinar que celebramos hace un par de semanas, a las que introduce en materia de contratación del sector público y que tratamos, como digo, en el webinar sobre contratación ecológica, y en definitiva es una norma muy importante que introduce medidas novedosas en sus 118 artículos y más de 40 disposiciones. Y para comentarla, contamos hoy con la presencia de Máximo Martín, que es socio de GIA Advisory, que es la filial de Garrigues dedicada al asesoramiento estratégico, económico y técnico, ¿verdad?, en materias de energía y todo tipo de cuestiones ESG. José María Cobos, que es nuestro socio de Departamento de Derecho Fiscal, experto en fiscalidad ambiental, y Victoria Esteban, counsel de nuestro Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente. Junto a ellos pues estoy yo, Javier Fernández Ribaya, socio del mismo departamento, que a base de preguntas que les voy a ir realizando voy a intentar que toquemos entre todos los puntos más importantes de la ley. Así que sin más dilación vamos a empezar, aunque antes quiero recordarles que a través de la función de Q&A de la aplicación pueden plantear alguna pregunta y en la medida en que el tiempo lo permita, que no va a ser fácil, pues trataremos de responderla, y si no, intentaremos hacerlo por correo electrónico. Y sin más dilación, Victoria, me gustaría comenzar preguntándote a ti, desde el momento en que una de las medidas novedosas importantes introducidas por la ley es la relativa a la recogida separada de residuos, si nos podrías explicar en qué consiste el nuevo modelo y qué valoración haces del calendario que ha establecido la ley para ello. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Javier, por tu estupenda presentación. Y como has comentado, se ha producido un cambio significativo en el modelo de gestión al introducir nuevas recogidas separadas de nuevas fracciones de residuos adicionales a las que ya eran obligatorias. Ya eran obligatorias, como todo el mundo sabe, el vidrio, el papel, los metales, el plástico, pero ahora mismo se introduce la obligación de nuevas recogidas separadas de fracciones de residuos como son los bioresiduos, los residuos domésticos peligrosos, los residuos textiles, los aceites de cocina usados o los residuos voluminosos, entendiendo como tales esos residuos que provienen de muebles y enseres. Ese nuevo modelo no se traslada a medidas, una única medida o una única forma de implantación de la recogida, sino que permite a las entidades locales que se adapten a sus propias características, eso sí, siempre teniendo en cuenta cuál es el modelo más eficiente para cada fracción de residuo, y pudiendo optar, por ejemplo, como la recogida puerta a puerta de cada de los residuos o con contenedores inteligentes o contenedores cerrados. Pero eso será la entidad local que decida en función de sus propias características y su propio municipio. También hay que tener en cuenta otra novedad muy importante, es que no solamente se dedica a nivel doméstico, sino también baja al nivel de los residuos comerciales o a los residuos industriales. Eso es una novedad bastante importante. Por lo que si tenemos en cuenta tanto las nuevas fracciones de residuos como estos niveles, el calendario de implantación se va a fijar dependiendo de esas dos cuestiones, tanto la fracción como el sujeto responsable de esa gestión. Por tanto, el calendario que ahora se ha implantado en esta nueva de residuos, que como hemos dicho, va a tratar tanto los residuos que gestiona la entidad local como los residuos comerciales no gestionados por la entidad local y los residuos industriales, sería el siguiente. Para los bioresiduos domésticos, para todos aquellos municipios cuya población de derecho sea de más de 5.000 habitantes, las entidades locales tienen hasta el 30 de junio de este año para poder iniciar la recogida separada. Para que todos aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, en cambio, se extiende ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2023.
Si esos bioresiduos no son domésticos, sino que pero vienen de residuos comerciales o industriales, independientemente de que la recogida la haga el ente local o lo haga de un gestor privado, es el propio productor del residuo quien debe de responsabilizarse de esa recogida separada y no mezclarlo con otros residuos. Total, que la separación va a ser en origen. Y ese límite de fecha lo vamos a tener también el 30 de junio de este año. Para otro tipo de fracciones de residuos, como son textiles, voluminosos o residuos domésticos peligrosos, vamos a tener un poquito más de tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2024. Misma fecha, ¿no?, que tienen las entidades locales también para recoger separadamente el aceite de cocina usado, pero eso sí, si el aceite no lo va a recoger la entidad local, sino que proviene de residuos comerciales no gestionados por ente local o son residuos industriales, entonces tenemos otra vez la fecha próxima de 30 de junio de este año. La verdad es que podemos decir, en conclusión, ¿este calendario nos parece ambicioso? A ver, ambicioso puede sonar, pero es que estas fechas las sabemos desde que se empezó a iniciar la tramitación de esta ley, eran fechas conocidas. Además, no hay que olvidar que en 2018 ya se intentó modificar la Ley 22/2011 para introducir un calendario similar. Y todo ello porque no se estaban cumpliendo los objetivos de reciclaje, que son objetivos importantes. Y el resto de fechas del calendario son exactamente las mismas fechas que venían en la directiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que ¿para qué se hace esta separación? Sino para fomentar y ayudar en la preparación a la reutilización y al reciclaje, y con los objetivos que tenemos en el artículo 26 de la Ley de Residuos, no podemos nada más que decir que, aunque puedan resultar ambiciosos, son completamente necesarios. Son imprescindibles, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Victoria. Y no sé, José María, si en relación con esto que acaba de contar Victoria, ¿puedes describirnos las medidas tributarias que ha introducido la nueva ley? Sí, la verdad es que yo creo que es una pregunta oportuna porque yo creo que una de las características de esta nueva ley es la profundidad con la que trata las cuestiones fiscales. Es decir, comentabas muy bien en tu presentación inicial pues la importancia que da la jerarquía de residuos y la obligación que impone a las administraciones públicas de utilizar instrumentos económicos para alcanzar los objetivos, con un anexo 5 en el que se recoge, a modo de ejemplo, pues un amplio abanico, como digo, de medidas de instrumentos económicos, y cuando lo repasas, bueno, pues ves que hay varios que tienen incidencia fiscal. Hacías mención a las tasas, hace mención a los impuestos sobre el depósito de residuos, hace referencia a los pagos por generación, hace referencia a incentivos fiscales, específicamente a los dirigidos a la donación de alimentos, que es otro tipo de residuo alimenticio, pues el tipo de residuo que trata la ley de manera específica, con lo cual, si una cosa, y luego la ley pues está plagada, a los articulados, no solamente en el título séptimo, que es en el que todos fijamos, sí, que es en el que pues, se hace referencia al impuesto de envases de plástico, el impuesto de residuos, sino, como bien también mencionabas, modificaciones adicionales, la referencia al canon hidráulico, como digo, a la hora del articulado vamos encontrando diversas referencias a los instrumentos tributarios, ¿no? Y estas referencias, como digo, se enmarcan en la obligatoriedad de utilizar instrumentos económicos, y como decía, yo creo que la gran novedad es que las anteriores leyes de residuos todas contenían una mención a los instrumentos fiscales, pero una mención, a decir, puramente programática. Lo que nos encontramos en esta ley es que ya tenemos imposiciones en las administraciones públicas. Es decir, las administraciones públicas deberán tener instrumentos económicos, pero cuando hablamos de entidades locales, se impone nuevamente la obligación de que las entidades locales, para vamos a decir, el control de los costes de la gestión de los residuos por esas entidades locales, deban utilizar la figura de la tasa. También se hace referencia a la prestación patrimonial no tributaria, que no se termina de entender muy bien el encaje, pero la primera que está pensando es en la tasa, y es llamativo porque las tasas, las conocidas tasas recogidas de basuras que hay en muchos municipios, son potestativas. Es decir, el ayuntamiento no tiene obligación de imponerlas, sino que decide si quiere o no financiar ese servicio que tiene que prestar con una tasa, o lo financia con otros recursos que no sean la tasa y tenemos que pagar cada uno de los ciudadanos o empresas que están generando esos residuos, ¿no? Bueno, pues ahora lo que establece es que obligatoriamente habrá que establecer una tasa. El ayuntamiento va a decir que no puede escurrir el bulto, por entendernos,
tiene que hacerlo en un calendario determinado, tiene un plazo de 3 años para establecer esta tasa. Y además es una tasa que tiene que cumplir una serie de requisitos, vamos a decir, que bastante estrictos. Es decir, es una tasa que sea separada, diferenciada, no puede ser deficitaria, es decir, tiene que cubrir los costes, tiene que permitir implementar los sistemas de pago por generación, tiene, como estaba haciendo referencia antes, cubrir todos los costes directos o indirectos relacionados pues, con el recogida, tratamiento, almacenamiento, vigilancia de los residuos. Es decir, la verdad es que probablemente nosotros como ciudadanos o como empresas, pues ahora estamos un poco a la expectativa. Un poco la gran pregunta que nos hacemos todos es si los ayuntamientos, y todo en función de su tamaño, pues van a tener la capacidad de gestionar esto, pero la obligación la tiene encima de la mesa y por tanto, como digo, de aquí a un plazo de 3 años, pues nos ponemos con estas tasas que tendremos que gestionar, ¿no? También es verdad que la norma dentro de Victoria hacía referencia, ¿no? De alguna manera a la capacidad que se da a las entidades locales de adaptarse pues, para utilizar el instrumento que consideren más adecuado. Aquí no hay adaptación, tiene que utilizar la tasa, pero sin embargo sí que permiten bueno, pues que tengan en cuenta ciertas particularidades que son potestativas a la hora de definir esa tasa. Pues, por ejemplo, modular el importe de la tasa en función de que haya un sistema de recogida separada, que también estaba haciendo un comentario antes Victoria, que los residuos se puedan utilizar para el compostaje, que los residuos pues, puedan ser utilizados luego para el reciclaje, recuperación, otro tipo de productos, que haya personas o familias que estén en exclusión social y por tanto requieren cierta adaptación, ¿no? Con lo cual ahí sí que hay una capacidad de modulación a tasa y ahí tendremos que ir viendo ayuntamiento a ayuntamiento cómo lo establece, ¿no? Y ya para terminar, que a lo mejor me estoy excediendo un poco, hacía mención antes a los residuos de alimentos, ¿no? Que ahí también manifiesta una gran preocupación. Tú también hacías referencia en tu presentación a diversos residuos que se tratan de manera específica en la ley. Sí, es una cuestión, de hecho, que está despertando mucho interés en general porque en paralelo se está tramitando en el Congreso ahora una ley contra el desperdicio de alimentos, ¿no? O sea que... Exactamente, luego efectivamente es un tema que está muy candente, además muy relacionado con la economía circular, tiene un componente social detrás, por supuesto, y bueno, pues también la ley pues, le presta una especial atención, ¿no? Bueno, pues haciendo una serie, vamos a decir, de medidas más generales a que, bueno, pues las entidades locales deberán adoptar medidas en colaboración con las entidades de restauración, de distribución de alimentos, pero ya particularmente por lo que se refiere a la donación de alimentos, pues establece, vamos a decir, un orden de actuaciones prioritarias. La prioritaria primera de todas debe ser que el alimento no se convierta en un residuo y la primera vía debe ser la donación. Luego hay otra serie de, vamos a decir, manera subsidiaria, otra serie de medidas, ¿no? Y la última que se convierte en combustible, ¿no? Pero hablando de donación de alimentos, sí que en esta tasa que estaba hablando, que era obligatoria, se prevé específicamente la posibilidad de que los ayuntamientos potestativamente establezcan una bonificación de hasta el 95%, con lo cual pues, es un importe muy significativo, pues precisamente para el caso de pues, entidades de restauración, como decía, la distribución de alimentos, que esos excedentes los destinen pues a la donación en colaboración con entidades de economía social, bajo el marco de sistemas de gestión y recuperación que estén verificados, que se vea que funcione y además esta verificación tiene que ser realizada previamente por la entidad local, ¿no? Con lo cual, bueno, en definitiva, por terminar, aquí en los próximos 3 años, vamos a decir, vamos a ver bastantes cambios que nos van a afectar bastante y vamos a tener que hacer un seguimiento muy cercano de qué pasa con todo esto. Estupendo, pues muchas gracias, José María. Yo no sé, Máximo, a la vista de estas nuevas obligaciones en materia de recogida de residuos y las nuevas medidas tributarias, ¿cuál crees que cabe esperar en el mercado respecto de los principales flujos afectados? Muy bien, pues, hola Javier, hola a todos. Yo creo que efectivamente son 2 de los grandes temas de la ley, ¿no? La recogida separada y los impuestos. Voy a simplificar con impuestos, porque escuchando a José María uno aprende mucho, ¿no? Pero sí. Simplificando, ¿no? Y yo lo veo como una actuación directa y una actuación indirecta, si me permitís, ¿no? Directa es recogida separada, qué flujos de residuos atacamos. Como decía Victoria, hay muchos que ya se habían atacado antes, ¿no? Esto no es infinito, ¿no?
digamos, la recogida separada supone complicaciones para todos. Todos nos imaginamos en la cocina, ¿no? Poniendo 10, 15 contenedores, ya no sé cuántos, ¿no? Pero más allá de la cocina, o sea, luego que nos imaginamos un montón de camiones danzando por España, quemando combustible, recogiendo todos los flujos. Yo creo que hay un límite, ¿no? En la recogida separada, y el legislador ha puesto el foco en 5 en particular, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y luego los impuestos, pues, no sé cómo decirlo, yo creo que llega tarde, pero llega, ¿no? La palanca, digamos, de generar un impuesto al vertido es una palanca muy potente y que han utilizado muchísimos países, especialmente de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque si limitas el vertido fomentas cualquier otro tratamiento, ¿no? Y esa es la jerarquía de residuos, ¿no? Y yo creo que llega tarde, en particular porque el 50% de los residuos en España siguen yendo a vertedero, ¿no? Pero bueno, es cierto que llega, y además con una forma peculiar, ¿no? Se fomenta, primero se pone un impuesto más alto para el vertido, luego para la incineración sin recuperación energética, y uno algo menor para la valorización energética, ¿no? Digamos, siguiendo la propia jerarquía de residuos. Bueno, hecha un poco esta reflexión y atendiendo un poco a la pregunta, Javier, nosotros hemos pensado un poquito cómo afecta a cada uno de los flujos de residuos quizá más importantes, ¿no? Me gustaría comentar un poquito de cada uno, ¿no? El primero es los residuos sólidos urbanos. Los residuos urbanos, ¿no? Es más de 20 millones de toneladas al año en este país. Todos los principales objetivos que tenía España para el 2020, todos se han incumplido, pero se han incumplido por mucho, ¿no? Citaba antes el del vertido, el objetivo máximo era un 35% a vertido, estábamos en el 52% en 2020, ¿no? Yo a veces me imagino, pues, a todos con nuestra bolsa de basura negrita, ¿no? Que hemos generado nuestra familia en la casa, cogemos la mitad de esa bolsa, cogemos una pala, hacemos un agujero y lo enterramos, ¿no? Pues no lo hacemos nosotros, pero lo hacen otros, ¿no? Simplificando mucho la cuestión. Eso en el 2022. ¿Vale? El ser humano lleva 7.000 años enterrando residuos desde que empezaron las primeras grandes ciudades en el mundo, ¿no? Creo que algo no encaja, ¿no? Nos podemos ver incluso con el teléfono móvil en una mano, ¿no? El teléfono inteligente, y con la pala en la otra mano, y ¿esto qué es, no? Entonces, yo creo que el impuesto era más que necesario, y esperemos que funcione. Yo confío en que esos 40 euros tonelada impulsen otro tipo de tratamientos, ¿no? Eso en cuanto a los residuos. Bioresiduos que citaba Victoria, ¿no? Para empezar, para la iniciativa privada es una oportunidad los bioresiduos de origen comercial e industrial, porque los pueden gestionar directamente, ¿no? Los otros los tienen que tratar las entidades municipales. Bioresiduos en general, que sepamos que son 3 grandes flujos aparte del domiciliario, ¿no? Los lodos de depuradora, los lodos del sector agroalimentario y los lodos industriales. Aquí hay una oportunidad enorme para el biogás, ¿vale? Para generar biogás con todos los usos posteriores que tiene el biogás. Nos lo imaginamos como combustible, pero también tiene otros usos, ¿no? Y aquí diría que no debemos olvidar que dentro de los agroalimentarios que citaba están los purines de cerdo famosos en España, que un 80% se siguen echando directamente al suelo en este país. Con su capacidad fertilizante, pero también con su capacidad contaminadora si no lo vigilamos bien. Aquí hay una enorme oportunidad todavía en este país para el biogás. Plásticos, yo lo dejaría para un apartado siguiente, como decías, Javier. La ley ha puesto mucho el foco en los plásticos, yo creo que lo podemos comentar después. Combustible derivado de residuos, o combustible sólido de residuos. Quizá esta fracción no es tan conocida, pero que sepamos que en general se lleva a las cementeras, pero se paga muy mal a las cementeras españolas, que hay unos 30 y tantos. En Europa se le da otros tratamientos además a este residuo. En particular, pues se queman las calderas industriales o en plantas térmicas en forma de combustión o co-combustión con otros combustibles. Aquí también pensamos que hay una oportunidad fomentada por la ley, porque hay un objetivo de reducción de vertido, porque hay un impuesto al vertido. Este combustible, si no se quema en ningún sitio, acaba de nuevo en un agujero, ¿no? Y por las circunstancias que tenemos actualmente. Todos estamos viendo los altos precios de los combustibles fósiles, los altos precios del CO2. Si juntamos todo eso, la verdad es que es una oportunidad también enorme para dar un tratamiento distinto al denominado combustible sólido
recuperado. Por poner un ejemplo, un combustible clásico que se llama coque, ahora mismo tiene 10 veces el precio por tonelada del CO2. Otro apartado importante que yo creo que nos afecta a todos tenemos aquí nuestra ropita, ¿no? Son los textiles, que también ha citado Victoria como un flujo de residuos que acomete la ley, ¿no? Pensamos que hay muchos contenedores, ¿verdad?, por la calle donde la ropa usada la llevamos ahí. Bueno, pues que sepamos que el 60% acaba en vertedero y que el 20% acaba en valorización energética, es decir, un 80%. Entonces, que nos remueva un poco la conciencia social, por un lado, ¿no? El tema de la moda y lo que implica, pero como comentaba Victoria, hay una futura recogida separada que hay que acometer antes de finales de 2024. Muy importante, hay un SCRAP, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que se debe instalar, implementar en un plazo de 3 años desde la vigencia de la ley, es decir, ambas cosas, recogida separada y SCRAP. Esto, a lo mejor mucha gente, bueno, el sector por supuesto que saben lo que es, pero otra mucha gente no. Esto significa que cuando compremos una chaqueta, lo que sea, vamos a tener que pagar un dinero para que el fabricante ponga esa chaqueta en el mercado y a partir de ahí ese dinero pueda utilizarse en un futuro para tratar el residuo al que dará lugar esa chaqueta. Luego el scrap de textiles yo creo que era necesario y es una buena idea y va a suponer una inversión muy importante. También se habla de más de 30.000 contenedores de ropa necesarios para el 2027. Tengo aquí la chuletita para no olvidarme de ninguno. Residuos peligrosos, parece de origen domiciliario, también lo citaba Victoria, ¿no? Parece un flujo menor, es un 2% del total, pero hay que ver qué hacemos con ello, porque hay que recogerlo separadamente. Estupendo. Y luego, porque ahora mismo hay muy poquitas instalaciones que puedan tratar este residuo en España, ¿no? Solo hay, que sepamos, una incineradora, por ejemplo, de residuos peligrosos, que está en Tarragona, en Constantí, y no hay previsto más, porque la oposición social y ambiental que existe en este país respecto a la incineración es brutal, ¿no? Y por último, las baterías, quería citar las baterías. No es un elemento tratado directamente por la ley, pero es un flujo de residuos muy importante, ¿no? Todos sabemos o pensamos que el coche eléctrico va a seguir una curva exponencial de crecimiento. Ahora se recicla solo como un 5% de las baterías en Europa. Todo ese litio, de nuevo, a vertedero o a incineración. Y la Unión Europea tiene un proyecto, unos objetivos muy ambiciosos para 2025-2030, ¿no?, de reciclaje de baterías. Si sumamos todo lo anterior, tenemos algo curioso, ¿no? Pensamos todos en el coche eléctrico, pero un coche eléctrico es un coche normal. Lo único que tiene son motores eléctricos que están inventados desde hace mucho tiempo y el elemento diferenciador es una batería que debe funcionar, que debe tener autonomía suficiente y que se debe poder reciclar. Si no se recicla la batería, dicho en otras palabras, no habrá coche eléctrico. ¿Vale? Solo hay una planta prevista en España, incluye el SIL, para 2023 para reciclaje de baterías. Pero de nuevo va a ser otra fuente de inversión en los próximos años fundamental si queremos que el coche eléctrico sea una realidad, ¿no? Luego, pues en conclusión, oportunidades y riesgos, ¿no? Como siempre en cualquier cambio, pues hay gente que lo ve más como un riesgo y yo creo que he citado unas cuantas oportunidades de entrada para el sector de gestión de residuos, ¿no? Pero hay bastantes. Sin duda, has citado cosas muy interesantes, cosas que remueven la conciencia y otras oportunidades, o sea, que la verdad es que sí. José María, Máximo ha hecho referencia al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración, que por lo que tengo entendido ha venido a poner cierto orden, ¿verdad?, en lo que en figuras análogas aprobadas en el nivel autonómico. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Sí, efectivamente. No, Máximo ha traído efectivamente muy bien el tema de este nuevo impuesto que vamos a ver que es otra de las piezas angulares, ¿no? Y además quizá un poco sorprendente, y probablemente por la razón que estás apuntando, de la existencia ya previa de figuras autonómicas no estaba en las primeras versiones del anteproyecto de ley. Esto se incorporó posteriormente como consecuencia de los diversos trámites de observaciones, donde pues, diversas organizaciones pusieron en manifiesto la conveniencia de un impuesto de este tipo, ¿no? Y este impuesto pues, se enmarca en la ley, pues, en el artículo 16, que es donde
se hace, antes hacía referencia a la jerarquía de residuos, a la obligación de instrumentos económicos, al anexo 5, pues luego posteriormente la ley vuelve a incidir otra vez en la obligación de medidas económicas, financieras y fiscales, precisamente en el tema concreto del impuesto de residuos, y se cita el impuesto que lo hemos desarrollado pues, en el título séptimo en su sección segunda, ¿no? Y efectivamente, como estabas comentando, no es un tema novedoso, es decir, ahora mismo me está fallando la memoria, pero yo creo que los primeros impuestos de residuos son del año 2003, o sea, casi hace 20 años, ¿no? Y a partir de ahí, por las comunidades autónomas, pues como siempre, descubrieron en su día el nicho de la fiscalidad ambiental como una vía para desarrollar su competencia tributaria, que está muy limitada por la Constitución, tienen al final pues, tiene una serie de limitaciones que le permiten escasos movimientos y a la vista de que precisamente el Estado había abandonado pues, este área, no lo tenía regulado, pues encontraron la forma de introducir impuestos propios y empezaron por impuestos de emisiones atmosféricas, siguieron con residuos, con tributos sobre embalses, en fin, de muy diversa índole, ¿no? ¿Qué ocurrió o qué ocurría con el tema de los residuos? Pues lo que ocurría en el resto de la fiscalidad ambiental, ¿no? Que ha habido, vamos a decir, un cierto desorden, ¿no? Y un cierto desorden que siempre ha preocupado pues, en buena medida a las empresas. En definitiva, ante problemas ambientales, muchas veces globales, hay que dar una respuesta, o la respuesta local a lo mejor no es la más adecuada, hay que buscar una respuesta un poco más global, ¿no? Y había una cierta queja de que faltaba una armonización en la materia de fiscalidad ambiental, ¿no? Claro, aquí a mí había un debate de fondo de competencias, o un conflicto, ¿no? Entre competencias estatales, competencias autonómicas, cada uno protegía sus propias competencias y eso hacía que incluso, vamos a decir, desde un punto de vista político, no era sencillo de gestionar, ¿no? Entonces, bueno, pues la norma va un poco, efectivamente, en la línea de poner un cierto orden, ¿no? Ante que nos encontramos que había, pues, lo que teníamos hasta ahora eran 10 comunidades autónomas con impuesto autonómico sobre residuos, lo que significa que había otras 7 que no lo tenían, ¿no? O sea, empezamos que no todas lo tenían, cuando analizabas cada impuesto eran muy distintos, es decir, no todas grababan el mismo tipo de residuos, no todas lo grababan con la misma intensidad, el abanico de tipos de gravamen comparando unas y otras era radicalmente distinto. Entonces, bueno, pues la norma lo que hace, como digo, es armonizar en ese sentido, lo cual implica que, vamos a decir, que la parte negativa que se va a tomar es que hay una automática expulsión de sus impuestos propios, ¿no? Ahora tenemos un impuesto estatal, desaparecen los impuestos propios de cada comunidad autónoma. Eso no significa que las comunidades autónomas no pinten nada en todo esto, porque es decir, esto se convierte en lo que los fiscalistas llamamos un impuesto cedido y con una cesión relativamente amplia. Es decir, las comunidades autónomas van a poder incrementar los tipos, no pueden reducir lo que establece la ley estatal, pero sí pueden incrementarlos, luego tiene una cierta presión normativa. La recaudación se destina a las comunidades autónomas, es decir, que aquellos residuos entregados en su territorio, esa recaudación irá para la comunidad autónoma, por lo cual la comunidad autónoma no pierde recaudación, que no es la preocupación, que la comunidad autónoma tiene que dar cumplimiento, tener las competencias que le atribuye la Constitución, y para eso necesita recursos. Por lo tanto, un temor que era que perdieran recursos, pues no lo van a perder, porque aunque el impuesto sea estatal, la recaudación se la atribuirá a cada comunidad autónoma, y está previsto que, mediante acuerdos entre Estado y comunidades autónomas, se pueda hacer a las comunidades autónomas básicamente todas las competencias típicas de gestión, liquidación, inspección, sanción, es decir, lo que es la gestión en sentido amplio del impuesto. Entonces, bueno, estamos a decir que en un ámbito intermedio en el que tenemos una armonización no total, porque al final sí vamos a tener en cada comunidad autónoma, pues puede haber ciertas particularidades, pero sí una armonización pues, que yo creo que algo deseable, como digo, porque incluso una queja habitual de las empresas será que la gestión de este tipo de impuestos era simplemente a nivel administrativo muy compleja por la diversidad de normativas, incluso siempre de modelos con los que había que liquidar, ¿no? Y un poco para terminar, creo que un tema, lo apuntaba a Máximo, ¿no? Efectivamente, cómo modula el impuesto la intensidad del gravamen
bueno, pues en función del tipo de residuo que se trate y vamos a decir de cuál sea su destino, como bien comentaba, es distinto en función de que sea un mero vertido a que vaya a tener un tratamiento después una incineración, una configuración, es decir, se vaya a valorizar de alguna manera. Pero probablemente lo que más pueda llamar la atención al que no esté acostumbrado a este tipo de figura, que no es nada novedoso, porque como digo, ya venía tal cual en los impuestos autonómicos, es que la forma natural en que va a operar es a través del sustituto del contribuyente. Es decir, el sujeto pasivo principal, el contribuyente, somos pues cada uno de nosotros o la empresa que entrega el residuo, pues para bien, como digo, para su vertedero o para su incineración, pero va a ser el gestor de ese vertedero, de esa instalación, el que se va a hacer cargo del impuesto, el que lo va a ingresar en Hacienda y el que tiene que repercutirlo a la empresa que está depositando el residuo en factura, y además el que está entregando tiene la obligación de soportar esa carga tributaria. Entonces, aquí hay un tema de gestión que al final, en la práctica, a la empresa generadora del residuo lo que se va a encontrar es el impuesto a la factura de vertedero de instalación, y bueno, tendrá la obligación de soportarlo, pagarlo, y ahí llegará, vamos a decir, sus obligaciones, con lo cual le simplifica bastante la vida. Muy bien, qué interesante. Si me dejáis cambiar de tercio y pasar un momento al tema de los plásticos, Victoria, en la introducción he señalado que es una de las grandes novedades, también Máximo lo ha apuntado, y quería pues escuchar cuál es tu valoración de la nueva regulación en materia de plásticos, si la consideras es ambiciosa y qué opinión te merece. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que esta ley no solamente incorpora las modificaciones hechas en la Directiva Marco de Residuos, sino que también incorpora esta nueva directiva aprobada en 2019, la 904, relativa a los efectos ambientales de los productos del plástico. Entonces, como finalidad de esta directiva, como tú bien has dicho en la introducción, es reducir el impacto de determinados productos del plástico en el medio ambiente. Y si eso además lo añadimos a que prevalece frente a la Directiva Marco de Residuos o la Directiva de Envases y Residuos de Envases, que ahora mismo además se está desarrollando nuevamente, pues eso significaba, y bueno, y además que esta Directiva de Plástico se tenía también que transponer antes de julio de 2021, era natural o lógico que se incorporara en esta ley, junto con todas las obligaciones de la Directiva Marco de Residuos que se modificaba en 2018, y como además con esa falta de tiempo lo que se ha hecho sobre todo es transponer, incorporar las obligaciones y medidas prácticamente de manera literal de la Directiva de Plásticos. A excepción de las obligaciones que había para envases alimentarios y vasos, porque la propia directiva no incluía un desarrollo pormenorizado de las medidas a implementar, sino que dejaba al arbitrio de los Estados miembros para que optase por las medidas que ellos considerasen más adecuadas, siempre claro que se cumpliesen los objetivos de reducción. Lo que hace la ley entonces para este tipo de envases alimentarios y de vasos es, en primer lugar, incorporar unos objetivos para de reducción de comercialización. Así, ya en el año 2026, si no me equivoco, se deberá reducir hasta un 50% en peso respecto de 2022. Y en 2030 es hasta un 70%. O sea, son unos porcentajes, como ves, significativos, son ambiciosos. Y además, lo que hace es, antes del 1 de enero de 2023, se tiene que incorporar en el ticket que se da al consumidor ese coste de ese producto, ¿no? Que de ese envase alimentario, de ese vaso, de la misma manera que estamos haciendo para los bolsas de plástico, ¿no? Actualmente. Pero así ya el consumidor también tiene información de lo que le cuesta ese producto. Por otra parte, aparte de esta reducción de comercialización, lo que ha hecho la ley, como también has indicado en la introducción, no solamente hay una reducción, sino también hay una prohibición de ciertos artículos de plástico, ciertos productos de plástico, como son vasos, cubiertos, bastoncillos, hechos de plástico oxidodegradable. Y aquellas partículas, micropartículas de menos de 5 milímetros que se incorporan intencionalmente a los envases, todos ese tipo de productos se ha prohibido su introducción al mercado. Entonces, con ello también se han incorporado otras medidas derivadas de la directiva de respecto al plástico, que luego, si quieres, también, si nos da tiempo a comentar también en aquellas medidas adicionales en la responsabilidad ampliada del productor, pero sobre todo hay unas medidas muy importantes en el diseño, en el ecodiseño y en el marcado.
Por ejemplo, a modo de ejemplo, porque son varias, pero tenemos a partir de julio de 2024 ya no se pueden introducir esos envases para bebidas. Vamos, este mismo que estamos aquí vemos que está separado, esto ya no va a poder estar separado, se va a tener que permanecer unido, o también se va a incorporar una obligación de que se introduzca en las botellas PET un porcentaje mínimo de plástico reciclado. Así, para el 2025 al menos va a tener que tener un 25% de plástico reciclado y para 2030 un 30%. Todo esto además se añade, ya para terminar respecto del plástico, los objetivos de recogida separada de las botellas de menos de 3 litros. Hay unos objetivos intermedios de aquí a 2029 que se tienen que ir cumpliendo para ya en 2029 llegar a que el 90% en peso de introducido se va a tener que recoger separadamente. Para eso, lo más novedoso que a mí me parece que ha introducido la ley es que se van a tener que cumplir, hemos dicho, objetivos intermedios, y si en 2023 o en 2027 no se cumplen esos objetivos, se va a tener que implantar un sistema de devolución y retorno para las botellas para poder cumplir ya los objetivos intermedios de 2025 y 2027. Por lo tanto, eso va a ayudar a llegar a ese objetivo de 2029, que como además ha dicho Máximo, es que el problema es que hasta ahora estábamos incumpliendo prácticamente todos los objetivos en España. Máximo, antes has dicho que después te referirías a los plásticos, no sé qué valoración técnica haces tú de la nueva regulación. Sí, bueno, Victoria ha explicado bastante bien, ¿no? la regulación. Bueno, el mundo del plástico, ¿no? Tan dilapidado últimamente, ¿no? Y bueno, quizás cuando me leí la ley, en el preámbulo de la ley, me llamó la atención que el legislador habla de los perjuicios del plástico, pero también de los beneficios del plástico, ¿no? Y digo, bueno, pues uno de cal y uno de arena, ¿no? Por lo menos pone las cosas en su sitio, ¿no? Pero sí es cierto que la ley, pues como bien explicado Victoria, pone mucho foco en el mundo del plástico, ¿no? Quizá un tema muy importante es el scrap que va a haber para los plásticos, que se prevé que exista, ¿no? Está liderado por Cicloplast, no es un secreto, está en su página web y lo están comentando, y yo creo que han empezado ya a trabajar en ello y para 2023 debería estar, entiendo, ¿no? Y yo creo que va a ser un scrap bastante ambicioso para toda la gestión de plásticos, ¿no? Es una manera de financiar. Otra menor, pero dedicada al I+D, es que también hay un PERTE, ¿no? en España de este año que dedica 100 millones de euros del gobierno a la financiación de tecnologías de reciclaje de plásticos, ¿no? Y luego, en general, yo creo que por lo menos a mí me ayuda a visualizarlo como distintos tipos de plástico, ¿no? Porque hay miles de tipos, ¿no? El que señalaba Victoria con la botella, que esto es PET, ¿no? Pues es probablemente al que más estamos acostumbrados, ¿no? Polietileno. Este plástico tiene un alto valor económico, ¿no? 700 euros la tonelada, es el más reciclable, es un plástico que va muy bien para el uso alimentario, de bebidas, etcétera, y por lo tanto es el más apreciado, digamos, ¿no? Aquí la ley añade algún tema innovador, permite el reciclaje químico, pues una novedad tecnológica, digamos, para que el plástico que con ello se recupera, ¿no? El RPET, que se suele llamar, se le suele poner la R delante del plástico cuando ya está recuperado, pues autoriza a que ese RPET se pueda utilizar para uso alimentario, ¿no? Esa es una novedad importante, ¿no? En cuanto a los objetivos que también citaba Victoria, bueno, curiosamente esta botella, el 100%, la que tenemos delante ahora mismo, el 100% dice que es plástico reciclado, ¿no? Pero el objetivo que decía Victoria, en 2025, que está aquí a la vuelta de la esquina, es que todas estas botellitas tengan un 25%, al menos un 25% de RPET. Para que nos hagamos una idea, ese es un objetivo bastante ambicioso. De hecho, ahora no hay material RPET suficiente para cumplir ese objetivo. Luego, una vez más, hace falta sistemas, hace falta inversiones, hace falta plantas de reciclaje, etcétera, para poder llegar a ese porcentaje, ¿no? Tan es así que, os hagáis una idea, el precio del RPET es muy similar al precio del PET virgen, ¿no? Es un tema muy
sintomático del mercado, de la oferta y la demanda, ¿no? Si se requiere, hay mucha demanda de ERP, pues sube el precio del material. O sea que están muy igualados precisamente por la escasez que hay ahora mismo de ese material, ¿no? Dos líneas más de plásticos a comentar, PET y PP, se suelen unir, que es polietileno de alta densidad y polipropileno. Menos conocidos, un valor medio en todos los sentidos, económico, de reciclaje, también de uso alimentario, pero también la ley permite el reciclaje químico de estos plásticos, pero todavía no lo ha autorizado para uso alimentario. Nuestra previsión es que para el año que viene probablemente se autoricen estos plásticos reciclados para uso alimentario, lo que también permitiría despegar un poco estos tratamientos, ¿no? Y luego, como decía, el mundo de los plásticos, ¿no? Hay otros infinitas materias plásticas poco conocidas, que se suelen mezclar, de menor valor. Se recicla un 11% en España, para que os hagáis una idea, ¿no? Y esto va a ser un reto tecnológico, ¿no? Sin duda, ¿no? Hay que cambiar muchas cosas ahí, ¿no? Yo recuerdo algún anuncio, hasta no hace mucho, de algún cosmético que decía que tenía microesferas, ¿no? Ahora la ley prohíbe cualquier microesfera por debajo, no sé si son 5 milímetros, ¿no? Sí, 5 milímetros. Bueno, todo esto evoluciona, cambia, pero el tema de otros plásticos, por terminar, yo digo, requiere una reflexión también profunda, probablemente desde la fase de diseño, hay mucho que decir, ¿no? Y un reto tecnológico, desde luego, para José María, en este punto la ley establece también, de los que entran en vigor el 1 de enero, ¿no? Un impuesto sobre los productos de plástico no reutilizables. Y aquí ha habido algo de confusión sobre si deriva de normativa comunitaria, ¿no? ¿Nos puedes aclarar esto, por favor? Sí, la verdad es que habéis comentado muy bien los dos, tanto tú, Javier, como Victoria, en varias ocasiones que esta ley en buena medida deriva la transposición de diferentes directivas comunitarias. Y este impuesto, que es totalmente novedoso, no es nada novedoso, tenemos algún precedente en relación con las bolsas de plástico en alguna comunidad autónoma, pero como tal, realmente es un impuesto novedoso, pues efectivamente ha habido cierto ruido, cierta confusión sobre si este impuesto venía impuesto a la redundancia por la directiva comunitaria de plásticos, ¿no? Y además, yo creo que ese ruido, esa confusión contribuyó que pues ya hace un par de años, cuando se estaban debatiendo los nuevos presupuestos comunitarios y cuáles iban a ser los recursos propios de la Unión, sabéis que ha terminado en que hay un nuevo recurso propio que consiste en una contribución nacional que se basa en el volumen de envases de plástico no reciclado que se genera en cada país, ¿no? Y en base a eso pues, se paga en torno a 0,80 euros el kilo. Entonces, claro, en ese debate de aquí hay un nuevo recurso propio, este recurso propio no se entendía muy bien qué es, lo que no estamos metidos no entendía muy bien qué es, hubo alguna declaración desafortunada de algún comisario hablando de un impuesto, probablemente utilizando la expresión tax en términos genéricos y no propiamente, pero esto provocó que en el Parlamento se lanzara una pregunta a la Comisión para que aclarara cuál era su posición sobre los impuestos de envases de plástico, donde la Comisión respondió de manera austera, muy clara y contundente, y también de manera muy breve, que aquí hay un compromiso claro con la reducción de los residuos de envases de plástico, que es un problema ambiental evidente, pero que los Estados miembros tienen la total libertad de adoptar las medidas que consideren oportunas y que nunca se ha planteado ni poner un impuesto ni siquiera es una recomendación, porque los Estados, como digo, tienen la plena libertad de adoptar las medidas que consideren más oportunas para combatir este problema ambiental, ¿no? Bueno, la verdad es que en todo ese debate, justo prepandemia, vamos a decir que una semana antes del confinamiento, pues se hace una consulta pública pues donde el Ministerio pide opinión sobre la oportunidad de establecer un impuesto de este tipo, que luego termina el anteproyecto. Del anteproyecto a cómo ha salido en la ley, pues es un impuesto, vamos a decir, que bastante diferente, ¿no? Bastante diferente, bastante complejo, que ha puesto sobre la mesa pues algunos temas que comentaba Máximo, pues, por ejemplo el debate sobre si el plástico es bueno o es malo, por ejemplo, para el medio ambiente, ¿no? Porque todos tenemos una foto, pero luego es verdad que tiene una contribución pues, a la lucha contra el cambio climático y otros aspectos que también son relevantes, ¿no? Entonces, pues ha puesto sobre la mesa ese debate, como bien decía Máximo, ha quedado reflejado
en la exposición de motivos de la ley, pero la realidad es que tenemos una norma que lo cierto es que ha quedado muy compleja, diría que en todos los ámbitos, lo que es la definición de lo que grava, quién que lo ha grabado, cómo se tributa, tiene un abanico de sencillas opciones muy amplio, y la verdad es que creo que en la práctica va a ser complicado incluso que las empresas se adapten, lo pongan en marcha. Comentabas bien que entra en vigor en enero de 2023, que eso está a la vuelta de la esquina, es decir, tenemos muy pocos meses para toda la adaptación que esto requiere. Y como digo, claro, ponía tanto Máximo como yo, Victoria, el ejemplo de la botella. O sea, todos pensamos, cuando hablamos de envase de plástico, en la botella. El problema es que no está pensando en la botella, o no está pensando solo en la botella. O sea, la norma dice casi textualmente, leo, todos los artículos diseñados para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías vacíos o no. Es decir, contengan agua, en el caso de la botella no contenga agua. Pero no está pensando ni en alimentos, porque todos pensamos en la botella o en el envase de yogur. Está pensando, como digo, cualquier artículo diseñado a proteger o mantener un producto. Y claro, cuando luego la norma define o trata de definir un poco más que ese envase, dice, bueno, en primer lugar acudimos a la definición de envase que contiene la propiedad de residuos, una definición sectorial, pero luego a continuación añade cualquier otro artículo que, aunque no esté en esa definición, pueda cumplir esa función de proteger, en fin, en definitiva, sí, que pueda funcionar como un envase, ¿no? La definición de motivos, un poco para tratar de ilustrar, pone como ejemplo el rollo de embalar directamente, es decir, que el rollo de embalar un producto que van a transportar, ahí estaría incluido, con lo cual cualquier empresa que importe o adquiera intracomunitariamente un producto que venga embalado ya puede tener incidencia en este impuesto, porque ese embalaje que tiene, como digo, no es la botella que todos visualizamos, pues puede estar grabado por este impuesto, ¿no? Y como estaba anticipando, no grava solo el fabricante, que todos es que tenemos acá, no, pues esto afectará al que fabrica la botella, ¿no? Es que afecta al que fabrica la botella, pero fabrica a que está importando un envase o algo que entra en definición de envase, importando en términos amplios, sea dentro de la Unión Europea una licencia intracomunitaria o sea fuera de la Unión Europea una importación. Y a cada uno de estos, fabricante, importador, cliente intracomunitario, por la ley establece distintas obligaciones de registro ante la legislación tributaria, obligaciones de llevar contabilidad de existencias de materias primas o llevar a los registros de envases, obviamente obligación de liquidar el impuesto, en función, como digo, la figura se liquida de manera distinta, pues el importador lo tiene que liquidar en la aduana, es decir, es realmente complejo, ¿no? Y hay otro factor que también ha resultado bastante chocante, que bueno, lo habéis comentado tanto Victoria como Máximo, que es el porcentaje mínimo de plástico reciclado que deben incorporar los productos de aquí a un plazo de tiempo relativamente corto, ¿no? Porque, por ejemplo, si miramos a nuestro alrededor, pues, nuestro impuesto es muy parecido al italiano, los dos han ido en paralelo, vamos a decir de alguna manera, pero también tienen ciertas similitudes con el impuesto del Reino Unido. Claro, el Reino Unido ya es Unión Europea y queda un poco fuera de las directivas y tal. Pero el Reino Unido, por ejemplo, ha dejado fuera del ámbito de gravamen los envases que tienen un 30% de plástico reciclado, ¿no? Con lo cual, aquí muchas veces la pregunta es, bueno, ¿en España pasa algo parecido? Si yo incorporo un porcentaje mínimo de plástico reciclado, ¿dejo de tributar? La respuesta es no. Es decir, sí es verdad que solo tributas por el plástico no reciclado y tú tienes que acreditar cuál es el plástico no reciclado, lo cual tiene otras derivadas, otras complejidades, es como acreditas qué parte reciclada y qué parte no reciclado, pero en cuanto tengas un mínimo gramo no reciclado, ese gramo tributa, ¿no? No tenemos un umbral mínimo que sea un puerto seguro donde digas, mira, si yo adapto mis sistemas o mis productos para que incorporen como mínimo, como digo, este porcentaje, pues ya deja de tributar, ¿no? Y por terminar, la verdad es que lo que se echa de menos en la norma, y si tiene la italiana, por ejemplo, como digo, que son normas también muy en paralelo, es, y como ha habido un comentario máximo pues del PERTE y del reto tecnológico que todo esto supone, ¿no? Pues echan de menor probablemente medidas de adaptación. Es decir, el impuesto italiano sí que prevé que las empresas que realicen inversiones para adaptar su sistema de fabricación para que, bueno, pues utilicen pues el plástico de distinta manera o más plástico reciclado o lo que sea, puedan rebajar el coste de este impuesto. Y esta es una petición que se ha realizado a lo largo de la tramitación, no ha tenido sido acogida,
es que si se echa de menos, vamos a decir, un poco que frente al palo, pues también la zanahoria, que de alguna manera complemente, porque al final los dos instrumentos terminan ayudando a que haya, es decir, una aceleración de la transformación, que es al final lo que todo esto, como también comentaba Máxima, todo se está buscando, al final es una transformación de la economía y tanto el gravamen como el incentivo, las dos pues, pueden ayudar a que se alcance más rápido. Muchas gracias, José María. Creo que ya estamos al límite del tiempo y la verdad es que no me gustaría irnos sin preguntaros a Victoria y a Máximo, lo que pasa es que con la brevedad que podáis, bueno, pues por la otra, yo creo, gran novedad introducida por la ley, que es la de la responsabilidad ampliada del productor, una pequeña valoración de las medidas que han introducido y con esto, bueno, pues enseguida nos tendremos que ir despidiendo. Bueno, pues voy a intentar ser muy breve porque sí. La verdad es que es un tema también como para extenderse, pero para ir a las novedades del régimen de responsabilidad ampliada hay que decir que lógicamente se ha tenido que adaptar todo el régimen que ya estaba introducido porque se introdujo con la ley 2022-2011, pero con el desarrollo que hubo en el año 2018, pues la verdad es que se ha tenido que adaptar todo el régimen de responsabilidad ampliada. Lo que pasa es que es verdad que hay que destacar que ese régimen, que aunque hay en la ley lista una serie de obligaciones para el productor de productos que se pueden incorporar y se pueden obligar a este sujeto, lo que también es cierto es que la propia ley te indica que se tiene que desarrollar por Real Decreto, dado que lo que se intenta es armonizar en todo el territorio español por cada uno de los flujos de residuos. Por lo tanto, por un lado vamos a tener que esperar al Real Decreto de flujo de residuos. Por otro lado, las obligaciones que impone al productor de productos son de todos los ámbitos, desde dar información a las instalaciones de tratamiento para que luego pueda llegar su reciclaje, también dar garantías a los consumidores sobre sus productos y además una cosa muy importante es que se puedan no reutilizar y por lo tanto que se puedan reparar, vamos a reparar esos productos. Todo eso lo tiene que está obligado el productor de este producto y lo único es la normativa sigue manteniendo esa fórmula de cumplimiento de esas obligaciones que va a ser siempre entre el sistema individual y el sistema colectivo que se mantiene de manera muy similar. Por ejemplo, se mantiene de manera muy similar porque son los títulos para poder implantar este sistema que sigue siendo comunicación previa para el sistema individual o autorización para el sistema colectivo, pero es cierto que amplía muchas otras obligaciones para los sistemas individuales y colectivos, como puede ser la obligación que tienen que dar información tanto a las administraciones públicas, a las comunidades autónomas en este caso, o a la Comisión de Coordinación, o a los propios consumidores en sus propias páginas web, como también amplía y desarrolla lo que son las obligaciones de financiación de estos sistemas, en el que aclara perfectamente qué costes se tienen que incorporar y incorpora todos los costes tanto de recogida como de transporte y de tratamiento. Y además hay una serie de obligaciones de autocontrol de estos sistemas, de auditorías, que lógicamente están de manera mucho más desarrollada que en el año 2011. Pero esto, y no quiero extenderme mucho a estas obligaciones, incluirá por ejemplo las garantías financieras, que hemos dicho que es una cosa muy importante y no me quería olvidarlo, aunque tan solamente unos minutos, pero porque las garantías financieras siguen indicando que se tienen que desarrollar en el propio Real Decreto de cada flujo, pero no quería dejar de decir que también se ha aprobado un nuevo Real Decreto de garantías financieras en el ámbito de los residuos, que se publicó en el BOE el 1 de abril, que aunque no determina para cada flujo de residuos cuál es la garantía que se tiene que establecer, sí que se determina cuál es la finalidad de cada garantía, incluida los de la RAP, y además indica que en el caso de que el Real Decreto de Flujos determine que es necesaria una garantía y no establezca una fórmula de cálculo, sí que hay una fórmula de cálculo, unos importes subsidiarios para ese tipo de garantías. Pero bueno, yo para resumir, lo tenemos que esperar a ver cuáles son los reales decretos de adaptación o los nuevos reales decretos de flujos, que tienen hasta enero de 2023 y como ha dicho José María, es un plazo muy limitado para hacer esta adaptación, que ya hemos visto que se ha publicado en la página del Ministerio la primera consulta pública, uno de los reales decretos, que es de los neumáticos fuera de uso, que hay hasta, a ver qué dirá la fecha, hasta el 21 de mayo para presentar las sugerencias
o sea, alguien quiere presentar sugerencias, todavía está a tiempo de presentarlo para este flujo, y que veremos cómo se van incorporando los nuevos flujos, y después de eso, además, van a tener un año entero los sistemas existentes para adaptarse a esa nueva normativa. Y además las comunidades autónomas tendrán otros 3 años para poder revisar todas las comunicaciones y autorizaciones existentes de cada sistema. Ya finalmente, no me quiero extender más, porque además también lo ha comentado Máximo, los nuevos scraps que se tienen que realizar para todos aquellos residuos textiles, muebles enseres y plásticos agrarios no envases. Hay 3 años desde la entrada en vigor de la ley para poder desarrollar esa normativa de responsabilidad ampliada del productor, y para los de plástico de un solo uso hay 2 fechas. El 1 de enero de 2025 para ciertos productos como son los recipientes alimentarios y los vasos, bolsas ligeras, etc. Y uno mucho más todavía más exigente, que es enero de 2023 para otros productos como son productos de tabaco, como son globos, toallitas húmedas, etc. Entonces, la verdad es que vamos a tener, en resumen, de aquí a un par de años muchísimos cambios, y vamos a tener que estar muy atentos, como al igual de los aspectos fiscales, pero también de cómo se desarrolla obligaciones no fiscales, no tributarias, y vamos a tener un aluvión de normativa que vamos a tener que estar preparados. Pues casi estamos sin tiempo, no sé, bueno, Máximo, si quieres un breve apunte. Sí, pero... sí, no, creo que voy recogiendo el testigo de Victoria, es como una economía circular, así que lo creo sin quererlo, debo ser yo el testigo, pero luego José María lo recupera. El mundo, a ver, una pequeña reflexión, porque quizás abogados, fiscalistas, consultores, ¿no? Leemos una ley y nos parecen algunos temas importantes y decimos, para mí esto es lo importante, ¿no? Pues luego a veces los clientes nos piden unos trabajos u otros, y para mí este tema de la responsabilidad ampliada es lo comentábamos hace unos días, ¿no? el tema que más inquietud está generando en nuestros clientes, porque los temas que decía yo antes, pues sí, han pedido algún estudio de mercado para analizar oportunidades, etcétera, ¿no? Pero aquí es donde realmente estamos viendo inquietudes, ¿vale? En 3 casos. Uno, el scrap de plástico, que ya hemos citado, nuevo. 2, ampliaciones de scraps que ya existen para tratar también residuos comerciales e industriales, que es una novedad importante de la ley. Y luego el tercero, el famoso tema de los SDR, ¿no? Los sistemas de depósito, devolución y retorno. Bueno, todos sabemos lo que es en general, pero a mí mi madre me enviaba cuando tenía 6 o 7 años, que por cierto he visto que soy bastante más viejo que vosotros en esta mesa, con el casco vacío de la leche a la tienda que estaba a 50 metros. Lo hemos hecho todos. ¿Ah, sí? Bueno, claro, que te olvidaron una receta y tal. O un envase con leche. Devolver los cascos, que se decía, ¿no? Bueno, pues eso es el SDR, que en España no ha triunfado nada, sigue en otros países, y aquí hay un cambio importante que viene de la ley y viene también del proyecto de Real Decreto que se está perfilando para final de año, ¿no? Y es que se va a imponer como un sistema obligatorio en 2 casos, ¿no? Envases reutilizables, y en otro caso que comentaba Victoria, botellas de plástico de hasta 3 litros para bebidas y latas para bebidas. Más allá de lo que dice la ley, me gustaría destacar qué significa esto, ¿no? Significa, estamos hablando básicamente de PET y de aluminio, es decir, de los 2 materiales más valiosos en el mundo de los envases, más valiosos en todos los sentidos, y que ya se están gestionando actualmente de un modo, ¿no? Es decir, esto impacta en el sistema de la bolsa amarilla de Coemes, fundamental. Impacta en todas las plantas que están tratando esa bolsa amarilla, que están asociadas en una asociación que se llama Asplatsen, pero que son todos los grandes gestores de residuos de este país, ¿no? Y a los que les llegaba una bolsa amarilla, y si esto se hace obligatorio, si no se dan ciertos objetivos, si no se cumplen ciertos objetivos que ha dicho Victoria de reciclaje, el sistema será obligatorio, pues va a ser un detrimento de los residuos que le están llegando a este tipo de plantas, ¿no? Y aquí en impacto también a todos los supermercados, hipermercados, etcétera. ¿Por qué? Bueno, volviendo al ejemplo del casco de la leche, ¿no? Pues iremos a comprar nuestras bebidas y de paso llevaremos los envases vacíos, los depositaremos, si todo esto se implanta, ya digo, en la puerta de ese supermercado, etcétera. Y por lo tanto los distribuidores y grandes distribuidores tienen una obligación nueva
que es gestionar, dar gestión a esos envases vacíos, ¿no? Luego impacta en Ecoembes, impacta en plantas de tratamiento e impacta en todos los grandes distribuidores de este país. Luego la revolución en ese sentido es enorme, aparte de que todos y cada uno de nosotros tengamos que dedicar un poquito más de tiempo de nuestras vidas al asunto, ¿no? Luego este es un tema no menor, es un tema muy importante y también veremos cómo queda el proyecto del decreto de envases, ¿no? Pues sin duda, yo creo que hemos hecho un repaso rápido, pero de los puntos más importantes de esta ley. No tenemos tiempo más, si no podríamos estar hablando, ¿verdad?, toda la tarde. Les agradecemos mucho a todos ustedes que se hayan conectado a este webinar de hoy. Les emplazamos para el siguiente, que ya será en septiembre, sobre los bonos verdes en la financiación del turismo sostenible. Y hasta entonces, agradeciéndoles de nuevo que se hayan conectado, les dejamos con un pequeño vídeo de presentación de lo que hacemos en materia de medio ambiente, que es una de las 12 líneas de servicio de Garrigues Sostenible. Muchas gracias y buenas tardes. A estas alturas, pocos ponen ya en duda la necesidad urgente de actuar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En esta lucha contrarreloj, con nuestra primera gran meta en 2030, las empresas deben impulsar esta transición hacia la descarbonización y la economía circular. La hoja de ruta de la sostenibilidad no es sencilla, pero apostar hoy por el medio ambiente y la reducción de nuestro impacto ambiental pueden marcar el éxito futuro. En Garrigues llevamos años prestando asesoramiento jurídico en todos los aspectos relacionados con el derecho del medio ambiente. Nuestra ventaja o lo que nos diferencia es el profundo conocimiento que tenemos de la normativa nacional y de la Unión Europea, que nos ha permitido participar en proyectos muy relevantes en distintos ámbitos del derecho ambiental. Al conocimiento de nuestro equipo se suma el aporte práctico que nos proporcionan los profesionales de G-Advisory y que resulta diferencial, sobre todo en el contexto de determinados proyectos como los de energías renovables, cambio climático o sostenibilidad, entre otros. Trabajamos directamente para empresas de diferentes sectores para que integren de manera adecuada la variable ambiental dentro de su organización, de su estrategia, de su actividad diaria y también de su cadena de valor. En este sentido, nuestros servicios abarcan due diligence ambientales en procesos de financiación y compraventa de empresas, asesoramiento en proyectos de residuos y del ciclo integral del agua, informes de segunda opinión en financiación sostenible y asesoramiento en taxonomía verde y asesoramiento en general en economía circular y cambio climático. Nuestro objetivo siempre es ofrecer un servicio integral en materia medioambiental que aporte valor a nuestros clientes.